En este tutorial se explicará la forma de averiguar la molaridad, los moles o los gramos de soluto disueltos en una solución conociendo el pH. Esa molaridad, los moles o los gramos de soluto se pueden averiguar conociendo el pH mediante la fórmula concentración molar de iones H+ igual al antilogaritmo del menos pH. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos tutoriales sobre el pH. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos gramos de ácido perclórico hay disueltos en 2.300 mililitros? O sea, 2.3 litros de una solución cuyo pH es de 1.6021. Aquí tenemos todos los datos que nos dan en el problema y nos piden calcular los gramos del ácido perclórico disueltos en esta cantidad de solución. Enseguida explicaremos la forma como se disocia el ácido perclórico para originar los iones H+. Aquí tenemos la fórmula de Lewis de la molécula del ácido perclórico. El oxígeno tiene número atómico 8 y el hidrógeno número atómico 1. Esto indica que el hidrógeno tiene un protón o núcleo y un electrón o carga negativa en su periferia, mientras que el oxígeno tiene 8 protones en su núcleo y 8 electrones en la periferia. Cuando el ácido perclórico se disuelve en agua, se origina un rompimiento heterolítico entre el enlace formado por el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno, por ser más electronegativo que el hidrógeno, tiene mayor poder sobre los dos electrones del enlace. Por eso, el oxígeno se lleva el electrón que aportó en este enlace, además el electrón del hidrógeno. En consecuencia, el oxígeno, al ganar ese electrón, queda con 9 electrones, un electrón más que el número de protones. Por eso, este radical clorato queda con una carga negativa, o sea que es un radical aniónico. Y el hidrógeno, al perder el electrón, queda solamente con el protón. Por tal razón, queda disociado como un ion catión, o sea, con carga positiva. Quiere decir que en esta solución el ácido perclórico está disociado en radicales clorato y en iones H+ o cationes. Vamos a la primera parte del procedimiento. Vamos a aplicar la fórmula para hallar la concentración molar de los iones H+. Reemplazamos el valor del pH que nos dieron en la solución y al averiguar en una calculadora científica el antilog de este número nos da como resultado 0.025 molar de iones H+. En la primera parte de este procedimiento ya tenemos la concentración molar de estos iones H+. Es oportuno recordar que el ácido perclórico, al disolverse en agua, se disocia en un ion H+ y en el radical, que también se puede representar en esta forma. Ácido perclórico más agua origina el ion hidronio u oxonio. Observemos que una mol de ácido perclórico origina una mol de ion H+ o hidronio. Están en la relación de 1 a 1. Igual cantidad de moles de ácido perclórico originan igual cantidad de iones H+. En consecuencia, si tenemos que la concentración molar de los iones H+ es de 0.025 molar, también esa misma molaridad será para el ácido perclórico. Tenemos que esta solución tiene una concentración 0.025 molar de ácido perclórico. Se interpreta que en un litro de esta solución hay disueltos 0.025 moles de este soluto. En tercer lugar del procedimiento, vamos a aplicar la fórmula que dice que la molaridad
Resulta de la división entre los moles de soluto y los litros de solución. Como vamos a hallar los moles de soluto, se hace el respectivo despeje y los litros de solución pasan a multiplicar a la molaridad, quedando que los moles de soluto son iguales a la molaridad multiplicadas por los litros de solución. Hacemos el reemplazo de los valores. La molaridad es 0.025 multiplicada por los litros de solución que son 2.3. Al realizar la operación se obtiene como resultado 0.058 moles. Indica que en estos 2.3 litros de solución hay disueltos 0.058 moles del ácido perclórico. El siguiente paso de este procedimiento es el de averiguar los gramos del soluto. Para ello, averiguamos la masa molar del ácido perclórico. Al averiguar en la tabla periódica, encontramos que la masa atómica de un hidrógeno es 1 y la de un átomo de cloro es de 35.5. La del oxígeno es de 16, multiplicada por 4 da 64, para una masa total de 100.5 gramos, que este valor es equivalente a una mol. Esta relación nos sirve para convertir estos moles de soluto a gramos, multiplicando por un factor de conversión que está constituido por la división entre gramos y moles. Los moles se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados o eliminados con los moles del numerador. Y sabemos que una mol del ácido perclórico es igual a 100.5 gramos. Al hacer la operación se obtiene como resultado 5.83 gramos del ácido perclórico. Interpretando la solución de este ejercicio, podemos decir que en estos 2.3 litros de solución, cuya concentración molar de iones H+, es de 0,025 y que también es 0,025 molar de ácido perclórico y que contienen disueltos 0,058 moles, o sea, 5.83 gramos del soluto. Los enlaces que se muestran a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.